Ahora los invito a que conozcamos la Basílica Papal de San Francisco de Asís. Tenemos que caminar un poco subiendo esta montaña, pero sé que vamos a llegar hasta allá. Así que acompáñenme. Y después de caminar casi durante 10 minutos en medio de tanta multitud de peregrinos, por fin tenemos a nuestra vista la Basílica Papal de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es un santo italiano, nacido con el nombre de Giovanni Bernardone en 1181 y parte a la casa del Padre el 3 de octubre del año 1226. Es un santo italiano y fundador de la orden franciscana. Se destaca como una de las grandes figuras de la espiritualidad en la historia de la cristiandad. De ser hijo de un rico comerciante de la ciudad, en su juventud pasó a vivir bajo la más estricta pobreza y observancia de los evangelios. Su vida religiosa fue austera y simple, por lo que animaba a sus seguidores a hacerlo de igual manera. Tal forma de vivir no fue aceptada por algunos de los nuevos miembros de la orden, mientras ésta crecía. Pero aún así, Francisco de Asís siguió con la orden que Dios le había dado de vivir una verdadera pobreza evangélica. Es el primer caso conocido en la historia de la Iglesia de un estigmatizado, de estigmas visibles e invisibles. Fue canonizado por la Iglesia Católica en 1228 y su fiesta litúrgica se celebra el 4 de octubre de cada año. En italiano es conocido también como el Hijo de Asís o el Pobrecillo de Asís. San Francisco de Asís, delante del crucifijo de San Damián, ha rezado y ha comprendido su profunda vocación, la de testimoniar el Evangelio en el mundo y de restaurar a la Iglesia, la bella esposa de Jesucristo, amándola, asumiéndola y sintiéndose parte activa de la misma. Ahora nosotros, iluminados con la espiritualidad franciscana, tenemos que pedir 4 cosas: una fe recta, una esperanza cierta, una caridad perfecta y una humildad profunda. La fe recta, es decir, fe completa, sin ningún descuento. La fe transmitida por la Iglesia y vivida por tantos hombres y mujeres sencillos y por los santos. Fe es igual a confianza en Dios Padre, que es amor y nos ama. La esperanza cierta, fundada en la fe y en las promesas de Jesús, es decir, en las Escrituras. San Juan, la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 25 dice: esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Caridad perfecta, aquel amor, don del Espíritu Santo, que es único y que se encarna de 1000 maneras, pero que alcanza la perfección solamente si parece al amor del Señor Jesús para nosotros. Juan 13:34, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y humildad profunda, que es el sentido del mismo Dios y la verdad de nosotros como criaturas. Francisco de Asís quiere encontrar a su verdadero yo, despojarse de las apariencias, bajarse de falsos pedestales, renunciando a todo poder y riqueza. Humildad es la libertad y es señal de la inteligencia. Inteligencia para comprender el sentido, el significado de las cosas. A Dios no lo desagrada que nosotros utilicemos la inteligencia. También el sentido del conocimiento. No todo es verdad, no todo es bien. Cristianos adultos en la fe son los que por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal, como nos dice a nosotros Hebreos 5:14. Nos lo recuerda también San Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo agradable, lo bueno y lo perfecto. Y después de esta meditación de la espiritualidad franciscana, yo quiero invitarlos a que vivamos esta Santa Eucaristía, que la quiero ofrecer por todos y cada uno de ustedes. Así que, mis hermanos, vamos a la misa. Ya estamos dentro de la sacristía, aquí en la Basílica Papal de San Francisco de Asís, y me voy a revestir para la celebración eucarística. Alba, signo de pureza. El símbolo simboliza la castidad sacerdotal. Después ponemos la estola, que simboliza la autoridad sacerdotal. Ya estamos listos para la celebración de la Eucaristía, así que vamos a misa. Hemos recorrido esta tierra tan hermosa. Asís, para mí, Padre Bernardo Moncada, es uno de los lugares más hermosos, más lindos que yo he conocido. Y he estado en algunos lugares del mundo, tal vez no más que ustedes. Este lugar es un lugar que transmite paz, espiritualidad, dan ganas de orar, dan deseos de llorar con el solo hecho de caminar en medio de estas calles llenas de multitud de peregrinos. Pero yo creo que no siempre fue así. Esto que nosotros estamos viviendo hoy es gracias a que Dios en su infinita misericordia llamó a una persona a su servicio. Un hombre que vivía en su juventud inmerso en medio del pecado, del mundo, inmerso en medio de las apetencias humanas. Un joven como todos que sencillamente quería vivir una juventud desordenada y sin límites. Sin embargo, Dios tiene misericordia. Tal vez en este hombre se cumple la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 28, donde dice que todo pasa para bien de los que aman al Señor. Este hombre, cuando se dirigía a la guerra, se había enlistado en las famosas cruzadas de su época e iba a pelear en aquella guerra santa por el bien de los lugares de peregrinación en Tierra Santa, y sin embargo cae en la cárcel, y estando dentro de la cárcel escucha a una persona leer el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, 6 y 7. Y la lectura del Evangelio en este lugar le impacta tanto su corazón que este hombre sale con un hambre, con una sed de Dios tan impresionante que se separó del mundo conocido. Dicen algunos que este hombre estaba orando frente a un crucifijo parecido a este, que lo hemos visto colgado en la Basílica de Santa Clara. Y él estaba orando delante de un crucifijo parecido a este, el crucifijo de San Damián. Y de este crucifijo sale una voz. Algunos autores dicen que más que una voz, el crucifijo cobró vida. Y lo llamó 3 veces por su nombre: Francisco, Francisco, Francisco. Mi iglesia está en ruinas. Por favor, ve
a reconstruirla. Francisco hizo caso a la palabra de Dios, pero tal vez no entendió lo que Dios le quería decir. Tal vez él creyó que tenía que construir de una manera física las iglesias. Así que construyó y reconstruyó la iglesia de San Damián. Con sus propias manos trabajó en la porciúncula. Y cuando terminó este trabajo, vuelve a escuchar la voz de Dios que le dijo: Francisco, 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 mi iglesia está en ruinas, reconstruye mi iglesia. Y entendió a través del discernimiento espiritual que el Señor, más que la reconstrucción de un templo físico, quería reconstruir la iglesia en su interior, en su espiritualidad. Y entonces inicia este hombre un movimiento que es el movimiento franciscano, con un profundo amor. Dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 5, tengan ustedes los mismos sentimientos que tuvo Jesús. Y algunos historiadores dicen que el hombre con los sentimientos más parecidos a los sentimientos de Jesús se llama San Francisco de Asís. Se enamoró de Dios y se enamoró de las criaturas. Amaba profundamente al hombre, amaba profundamente a las mujeres con un amor cristiano, pero no solamente eso, amaba la naturaleza, tanto que le llamaba al hermano, el hermano sol, la hermana luna, el hermano viento, la hermana flor. Dicen algunos historiadores que se enamoró de toda la creación. Compuso el cántico a las criaturas, la oración por la paz. Sin embargo, el único animal que San Francisco no llegó a amar era la mosca, la hermana mosca, porque fastidiaba, porque quitaba la paz. Y algunos religiosos que no sabían qué es lo que hacían en los conventos le llamaban hermano mosca. A su propio cuerpo le llamaba hermano burro y lo trataba verdaderamente como un burro de trabajo, porque se entregó al trabajo en la Iglesia Católica. Y muchas personas vieron la manera de vivir de este grande hombre. Y muchos quisieron vivir como él, entre ellos su mejor amigo. Entre otras cosas tenía un nombre hermoso este hombre, San Bernardo de Quintabal. El primer discípulo de San Francisco de Asís, San Bernardo de Quintabal, que llegó de la guerra coronado como un héroe, como un vasallo, como un caballero. Y cuando llega, después de la fiesta grande de recibimiento en este pueblo, en esta ciudad de Asís, pregunta por su amigo y le dicen: se ha enloquecido. Su amigo está inmerso construyendo una iglesia allá llamada San Damián, en medio de bosques, en medio de árboles. Y su amigo va y se encuentra con él. Él lo recibe, comparte juntos. Bernardo decide quedarse, pasar la noche, los dos se acuestan a dormir. Bernardo solamente asomó un ojo para ver qué hacía Francisco. Él se acostó a dormir por humildad y cuando pensó que su amigo se había dormido, se levantó a rezar y pasó de rodillas rezando toda la noche, pidiéndole al Señor que le regalara el don de la conversión para su amigo Bernardo. Al otro día, al despuntar el sol, San Bernardo despertó y vio a San Francisco que estaba de rodillas aún clamando por él. Se arrodilló y le dijo que lo recibiera como uno de sus seguidores, de sus discípulos. Y entonces Francisco recibe de Dios el discernimiento necesario para entender que Dios no solamente quería que él estuviese encerrado en este lugar reconstruyéndolo, sino que también necesitaba discípulos. Así que lo aceptó y tras de él muchos discípulos llegaron. Entre ellos llegó una mujer llamada Clara, también de familia noble. Esta mujer buscaba fugarse del mundo para vivir una vida más arraigada en Jesús de Nazaret. Era una locura en la época, era algo impensable, algo que no cabía en la razón humana, recibir a una mujer para que fuera consagrada al servicio de Dios en medio de tantos hombres. Sin embargo, un domingo de Ramos, si no estoy mal, en el año 1221, si no estoy mal,
Francisco acoge a Santa Clara y la consagra para Dios. Y esta iglesia que él reconstruyó se la deja para que esta mujer viva ahí. Y ella es la fundadora de las clarisas, hermanas conventuales, que dice la Iglesia Católica son el pulmón de la iglesia. Mujeres que entran a los conventos para nunca más salir a la vida pública, pero no entran porque llegan a odiar el mundo como hace un misántropo, sino que lo hace como un ermitaño, como una persona que se dedica a la meditación. Y el Señor quiere que nosotros le entreguemos nuestra vida para su servicio. Ya vemos nosotros en la primera carta tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, como un hombre que también vivía lejos del cristianismo, no podemos decir pagano, porque Pablo, llamado Saulo, era un judío excepcional, fariseo de nacimiento, cumplidor de la ley, como lo va a decir él en Gálatas capítulo 3. Sin embargo, no conocía a Jesucristo. Perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos, los cazaba, como cazar bandidos. Iba a Damasco con orden del sumo sacerdote para meterlos a la cárcel. Y sin embargo, camino a Damasco se encontró con el Señor. Se cayó, algunos dicen de un caballo, la Biblia no lo dice. Se pudo haber caído del orgullo. Más adelante, Dios movió el corazón de Ananías para que le impusiera las manos. Y dice que de sus ojos se cayó algo como si fueran escamas. Es decir, la ceguera, cuando uno vive lejos de Jesucristo, vive ciego, inmerso en el mundo, en la carne y en el diablo. Y sin embargo, a Saulo se le cayó de sus ojos algo como escamas y descubrió verdaderamente el amor de Jesucristo. Y se entregó tanto a Jesucristo, que gracias a este hombre es que nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Este hombre escribió 13 más 1, 13 cartas, si decimos los hebreos, 14 cartas. Marcos era escriba de Pablo, Lucas era escriba de Pablo. El mismo San Pedro lo nombra en sus cartas. Un grande hombre que se convirtió. Y en él se cumple Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Y Dios quiere que nos convirtamos, que entremos a su servicio, que abandonemos el mundo para llenarnos de su amor y para poder amar a todos aquellos y con nuestra manera de ser, con nuestra manera de vivir, arrastrar multitudes a los pies de Jesucristo. Así como lo vemos en este pueblo, vea cuánta gente, miles de peregrinos buscando a Jesucristo por el testimonio de uno. El Señor quiere eso de nosotros, que nosotros nos entreguemos a Él y que con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, arrastremos naciones a Jesucristo. Ciertamente el Papa Pablo VI, en una encíclica llamada Evangelii Nunciandi, el Evangelio para las Naciones, dice que una predicación mueve corazones, pero un testimonio arrastra naciones. Llenémonos del amor de Dios. Que esta peregrinación, que este peregrinaje por estas ciudades de Europa, de Italia y partes de Europa, nos permita a nosotros conocer más a Jesucristo y llenarnos de su amor. Y que podamos llegar a nuestras casas, a nuestras familias, para entregar este amor, esta paz, esta profunda espiritualidad que hemos adquirido en esta peregrinación. Y todo esto lo tenemos que hacer a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Ella, que es Madre de Dios, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, ruega e intercede por nosotros todos los días, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oración de San Francisco de Asís. Señor, hazme un instrumento de paz. Donde hay odio, yo siembre el amor. Donde hay injuria, el perdón. Donde hay duda, la fe. Donde hay desesperación, la esperanza. Donde hay tinieblas, la luz. Y donde hay tristeza, la alegría.
Oh Maestro Divino, concédeme que yo no busque tanto ser consolado como consolar, tanto el ser comprendido como el comprender, tanto el ser amado como amar, porque dando es como recibimos, perdonando es como somos perdonados, y muriendo es como nacemos a la vida eterna. Amén. Hermanos, hemos llegado al final de este programa Predicando por el Mundo, que lo hemos realizado hoy aquí, desde Asís, en Italia, la casa de San Francisco y Santa Clara. Desde aquí, mis hermanos, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, Padre Bernardo Moncada, primer sacerdote youtuber de la Iglesia Católica. Y humildemente, mis hermanos, quiero impartir sobre ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a ir a Loreto a visitar a la Santísima Virgen María. Vamos.